Como todos sabemos, durante el presente trimestre estudiaremos la epístola de Pablo a los romanos. En la lección número 1 analizamos respecto a su deseo de visitar a Roma, algunos aspectos de su carta y sobre los destinatarios de la misma. También revisamos las circunstancias y condiciones en que llegó a Roma y su actividad durante los primeros años en la capital del imperio. El estudio de esta semana lleva por título El conflicto y tiene por objetivo ayudarnos a entender cuál era el contexto histórico que el apóstol Pablo tuvo en mente al escribir la epístola a los romanos. La comprensión de esto es esencial para entender lo que Pablo expresa a través de toda su carta y la problemática que pretende dilucidar. De este modo, estaremos preparados para analizar el mensaje que Pablo les escribió a los romanos, especialmente el importante tema de la justificación por la fe. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia naciente, la iglesia del primer siglo, esta iglesia fundada por Jesús, estaba compuesta por cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. En realidad, los primeros conversos al cristianismo eran de origen judío. El fundador del cristianismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, era judío. Los apóstoles eran judíos y los primeros conversos también. Pero Jesús dejó la misión de predicar el evangelio a toda criatura y les había dicho a sus discípulos que comenzaran por Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, apreciados maestros, para entender este punto debemos remarcar esta idea, que los primeros cristianos eran judíos. Luego, con la venida del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio a otras ciudades, se unieron a la iglesia personas provenientes de otras nacionalidades y creencias. A estos los conocemos con el nombre de gentiles. Otro aspecto importante para clarificar son los conceptos judaísmo, judaizantes y judío. Veamos entonces. De acuerdo al libro de Génesis, Dios llamó a Abraham para que le sirviera y prometió que haría de él una gran nación. Abraham creyó las promesas de Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham engendró al hijo de la promesa llamado Isaac, y éste tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo un encuentro muy especial con Dios, quien le cambió su nombre al de Israel, que significa vencedor. Jacob o Israel tuvo 12 hijos, de quienes sus descendientes llegaron a conformar las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus crecieron y se fortalecieron y se asentaron en la tierra de Canaán y llegaron a ser conocidos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel o israelitas era una nación teocrática, es decir, dependían de Dios en su dirección y gobierno a través de los profetas y eventuales líderes conocidos con el nombre de jueces. En la época del profeta Samuel, el pueblo rechazó el gobierno de Dios y pidió ser semejantes a las demás naciones, teniendo un rey como cabeza. De este modo, el primer rey de Israel fue Saúl, pero Dios posteriormente, después de muchos años, lo desechó como rey y le pidió al profeta Samuel que ungiera a David como un nuevo rey. David amaba a Dios y tuvo un reinado brillante por 40 años, hasta que le sucedió en el trono su hijo Salomón, quien es conocido por su extraordinaria sabiduría. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Las 10 tribus que apoyaron a Jeroboam conformaron el reino de Israel, con la ciudad de Samaria como capital. Al sur, las tribus de Judá y Benjamín, bajo el liderazgo de Roboam, constituyeron el reino de Judá y su capital fue Jerusalén. Ambos reinos, por muchos siglos, se desarrollaron en forma paralela, considerándose pueblo de Dios y recibiendo los constantes mensajes de parte de Dios mediante los profetas. En el año 720 a.C.,
los asirios arrasaron Samaria y los israelitas que quedaron fueron esparcidos entre diferentes pueblos conforme a la costumbre asiria. El reino de Judá fue invadido por primera vez en el año 605 a.C. por los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor. Sufrieron una segunda invasión en el 597 a.C. y finalmente la ciudad de Jerusalén y su templo fueron destruidos en el año 586 a.C. De este modo los judíos, es decir, los habitantes de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia y conforme a la profecía del profeta Jeremías, estuvieron 70 años en cautiverio hasta que los gobernantes del imperio medo-persa permitieron el regreso a Jerusalén y la reconstrucción de la ciudad y el templo. Hay que resaltar que cuando Dios eligió a Abraham para hacer de él una gran nación, su objetivo era convertirlo en una bendición para todas las naciones. A ellos se les entregaron los 10 mandamientos, se les entregó la voluntad de Dios por medio de los mensajes de los profetas y se les entregó la misión de dar a conocer el nombre de Dios y el plan de salvación a todo el mundo. El centro de todo era el Mesías prometido que vendría a redimir al pecador. Todos estos elementos étnicos, sociales, culturales y religiosos conforman lo que llamamos el judaísmo. Así es que en el alma de los judíos estaba el sentimiento de que ellos eran el pueblo escogido por Dios y de que eran un pueblo especial, como lo plantea el Antiguo Testamento. El mismo apóstol Pablo, haciendo un recuento, dice: los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. En realidad, los judíos, también llamados israelitas en el Nuevo Testamento, tenían en muy alta estima su origen, su elección por parte de Dios y en especial su religión, cuyo centro era el templo con todos sus sistemas de ritos y los escritos sagrados de Moisés y los profetas que contenían las leyes, los reglamentos y ordenanzas. En verdad, el centro y esperanza del judaísmo era la venida del Mesías prometido. Sin embargo, cuando el Mesías vino, lo rechazaron porque no llenó sus expectativas políticas, ni entendieron que el Mesías venía como redentor del pecado y no como un libertador social. Este fue el momento cuando Jesús estableció la iglesia para que cumpliera la misma misión que no cumplió el pueblo de Israel, es decir, llevar el evangelio de salvación a todo el mundo, presentando a Jesús como el Mesías prometido, el Salvador y Redentor de nuestros pecados. Con Jesús, el Mesías prometido, comienza la etapa del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que de acuerdo a lo que escribe Pablo en el libro a los Hebreos, no solamente es nuevo, sino mejor. El texto dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. ¿Por qué es un mejor pacto? Porque está establecido sobre mejores promesas. Las promesas del antiguo pacto estaban basadas en un conjunto de leyes rituales y ceremoniales que señalaban y tipificaban la venida del Mesías. Pero ahora en el nuevo pacto se hacía realidad lo que antes solamente era una sombra o un símbolo. Era el cumplimiento real de la promesa. Así que la era del Nuevo Testamento se instauró con la venida del Mesías, Jesús de Nazaret, como el Mesías enviado por Dios para que fuese el Salvador. Por la muerte de Jesús y mediante la expiación que Él proveyó, los pecados podrían ser perdonados. Mediante la imputación de su vida perfecta, todo ser humano podría estar delante de Dios sin condenación. En otras palabras, la salvación era mediante la justicia de Jesús y nada más. Los santos del Antiguo Testamento ansiaban las bendiciones de la era mesiánica y la promesa de la salvación. Así que cuando oyeron hablar a Jesús o de Él, tuvieron que enfrentar la pregunta:
¿Aceptaré a Jesús de Nazaret, a quien Dios ha enviado como el Mesías y Salvador? La verdad es que si creían en Él, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos por la justicia que se les ofrecía libremente. Y cuando entendieron que Jesús era el Mesías, lo aceptaron de corazón. Estos fueron los primeros miembros de una nueva religión que más tarde se conoció como cristianismo y a sus adherentes como cristianos. Y estos primeros miembros, que eran judíos, nunca pensaron ni por un momento que al aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios les había hecho a su pueblo. Sin embargo, es justamente en este punto que surge el dilema o conflicto. Por una parte, la cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús, y a su vez, el problema para muchos de ellos era si los gentiles, es decir, los no judíos, tenían que hacerse judíos antes de que pudieran aceptar a Cristo con todo lo que ello implicaba, aceptar las leyes y reglamentos judíos y participar de la circuncisión como señal del antiguo pacto. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta disyuntiva fue resuelta finalmente en el Concilio de Jerusalén, donde se tomó la decisión de no exigir a los gentiles una gran cantidad de reglamentos y leyes practicadas bajo los parámetros del Antiguo Testamento. El acuerdo está registrado en Hechos 15:6 y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y luego de varias discusiones llegaron a una conclusión. El versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. La decisión tomada por el concilio fue en contra de las afirmaciones de los judaizantes que insistían en que los gentiles convertidos se circuncidaran y guardaran toda la ley ceremonial, y que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Es importante destacar que la declaración del apóstol Pedro durante el concilio fue no imponer más cargas sobre los creyentes gentiles. En medio de la discusión preguntó: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Notemos que Pedro describió estas leyes antiguas como un yugo que no habían podido soportar. Pero también destaquemos que fueron los propios líderes judíos y no Dios quienes a través de los años y mediante sus tradiciones orales habían transformado en una carga muchas de las leyes que se suponía que debían ser para bendición. Hasta aquí todo bien. Pero a pesar de la decisión que se tomó en el Concilio de Jerusalén, algunos maestros continuaron asediando a las iglesias cristianas, insistiendo en que los gentiles convertidos a la fe estaban obligados a guardar las normas y leyes judías, incluyendo la circuncisión. La Biblia dice que ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir este tema que pronto llevó a una controversia generalizada en la iglesia y causó consternación en los creyentes gentiles. Con gran confianza, estos maestros afirmaban que para ser salvos había que estar circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. A estos cristianos de origen judío se les conoce como maestros judaizantes, pues insistían en imponer a los gentiles las normas, leyes y ritos que señalaban al Mesías prometido. Pensaban que los gentiles, para ser partícipes de las promesas del pacto, tenían que acatar las normas y las regulaciones que eran consideradas requisitos para los participantes de la comunidad de Israel, e insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana.
Lamentablemente tardaron bastante en discernir que todas las ofrendas sacrificiales habían prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la que el tipo se encontró con el antitipo y que los ritos y las ceremonias de la dispensación mosaica ya no eran obligatorias después de la muerte de Jesús. Amigos, antes de terminar, deseo mencionar que algunos piensan que porque no se mencionó en forma explícita que los gentiles guardaran los 10 mandamientos, estos también quedaron excluidos de las recomendaciones que se les hicieron a los conversos gentiles. Pero esto es una falacia, pues la ley moral de Dios es para toda la humanidad, y tampoco la salvación se obtiene por guardar la ley, pues la salvación viene por la fe y no por la obediencia. Pero esto no significa que no se deba cumplir. Después de todo, ¿podríamos imaginarnos al concilio diciéndoles que no comieran sangre, pero que era aceptable ignorar los mandamientos contra el adulterio, el asesinato y cosas por el estilo? Por supuesto que no. Los requisitos morales entregados por Dios mediante Moisés son para toda la humanidad y permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento porque su fundamento es el carácter de Dios y el de Cristo, y no formaban parte de los símbolos que prefiguraban al Mesías venidero. La obediencia a la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, es tan parte del nuevo pacto como del antiguo. Además, lo que se les pidió a los gentiles tampoco eran requisitos de salvación, sino un estilo de vida que no ofendiera a los cristianos de origen judío que estaban acostumbrados a esta forma de vida. El concilio quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas para los judíos que estaban unidos a ellos en Jesús. Apreciados amigos, este es el contexto histórico, y con el propósito de ayudar a judíos y a gentiles a entender lo que implicaba esta transición del judaísmo, Pablo escribió el libro a los romanos. La salvación estaba disponible tanto para judíos como para gentiles. Para ello, solamente es necesario aceptar por la fe a Jesús como Salvador, aparte de guardar o cumplir cualquier tipo de leyes o reglamentos. En este sentido, los gentiles no necesitaban seguir las prescripciones del judaísmo del Antiguo Testamento. Esto es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga y ayude a entender cuál es su plan y voluntad para cada uno de nosotros. Les deseo un buen estudio de la palabra de Dios junto a sus amigos y amados y hermanos en la fe.